Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bendiciones y saludos para todos. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro devocional. Agradecemos al Señor la oportunidad, el privilegio, la bendición que tenemos de poder escuchar su palabra, de poder oír su voz por medio de las Escrituras, y que tenemos el privilegio de tener acceso a la información, tener acceso a las Escrituras, de escuchar las Escrituras. Hay muchos países sobre este mundo en el cual no tienen la oportunidad de oír la palabra de Dios, no tienen el privilegio de tener una Biblia en sus manos, de poder ir a un lugar donde aprender de las Escrituras, porque son cosas prohibidas, porque no tienen acceso, porque se les impide el acceso. Y usted y yo gozamos en este lado del mundo de la oportunidad y el privilegio de poder acercarnos a Dios y de poder oír la voz de Dios. Así que ese es un motivo por el cual estar muy agradecido, porque no estamos a oscuras, tenemos acceso a la palabra de Dios. Volviendo entonces, como de costumbre, a nuestro devocional, hoy vamos a hablar acerca de un mandamiento con promesa. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado mandamientos con promesas? Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia, si la tienes, o a que escuches atentamente. En Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, vamos a leer un solo versículo. 20:12. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Voy a volverlo a leer para ustedes. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Está hablando acerca de los 10 mandamientos. Estamos en Éxodo 20. Comienza a describir un montón de cosas. Pero entre esos mandamientos, entre esas ordenanzas, entre esos preceptos que Dios entregó y nos dio, está el de honrar a padre y madre. Ahora, tenemos como creyentes mandamientos y principios que no podemos pasar por alto. No los podemos pasar. Principios, mandamientos, ordenanzas que Dios ha dado por su voluntad. Él nos ha ordenado honrar a padre y madre. El cristiano es más que palabras, mis amados hermanos. Como cristianos somos más que palabras, somos acción. Nuestra fe habla mucho más cuando ponemos en práctica lo que sabemos, y en especial respecto a nuestros familiares. Predicarle a la familia es difícil, porque como eres su familiar, como te conocen desde que naciste, pues muchas veces lo que le digamos o lo que le decimos no tiene tanto impacto. Por lo menos siempre nos ven como su familia. Y en el caso de los padres, siempre nos ven como mi hijo, como mi hijo, como mi hijo, pero hasta allí. Pero cuando hablamos de fe, cuando hablamos de cristianismo, necesitamos poner en práctica nuestra fe, lo que sabemos, y en especial respecto a nuestros familiares. A veces queremos que otros conozcan a Cristo y nos empeñamos en hablarles del amor de Dios, pero no mostramos nada de ese amor con hechos. La Biblia misma nos enseña, las Escrituras: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es que en realidad todo ser humano desea y anhela que le amen con hechos y con verdad. Nadie quiere un amor simplemente poético, simplemente romántico, pero nada de realidad. Entonces la Biblia dice: hijos míos, no amemos solamente de palabra, sino en hechos y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y en Éxodo, capítulo 20, verso 12, es el mandamiento expresado por Dios para cada hijo. Y está incluso grabado en la conciencia de cada ser humano, incluso de aquellos que no son creyentes. Esto es una ley por naturaleza, mis amados hermanos. Uno de los preceptos escritos en el corazón de toda persona humana es este, de honrar a los padres. Y la mayor forma de honrar a los padres es mediante acciones. De nada le sirve a un padre o a una madre un hijo que le exprese amor mediante sus palabras, pero que con sus hechos lo niegue. Mami, te amo, papi, te amo, te quiero mucho, mamá, te quiero mucho, papá, ustedes son especiales, pero su conducta, su comportamiento los hace sufrir. De repente, luego que salen de casa, dejan en angustia a los padres porque ya conocen la conducta, saben que no va a llegar hoy,
entonces estoy pegado a la ventana, estoy pegado al teléfono, estoy pendiente, asustado, preocupado, sin saber si me va a llegar una mala noticia, sabiendo con quién anda. Bueno, hermano, hay un montón de cosas. Entonces, un hijo cariñoso o un hijo hábil con la boca, con la palabra, no necesariamente honra a sus padres. Es precisamente su vida de obediencia la que realmente honra a sus padres. Entonces, no solamente, mis amados hermanos, debemos expresar amor mediante las palabras. Si vamos a decir cosas con nuestra boca es porque realmente amamos a nuestros padres, pero también lo vamos a manifestar con hechos. Esta exhortación de honrar a padre y madre debe mantenerse vigente en primer lugar porque es un mandamiento de Dios. No fue cualquier persona que dijo, honra a tu padre y a tu madre. No fue la idea del abuelo, de la abuela, no fue la idea de un tío, de un primo o de algún sabio del oriente. No, es Dios el que dice que debemos honrar a padre y madre. Entonces, es un mandamiento de Dios. Y en segundo lugar, es una promesa, es un mandamiento, ¿verdad? Pero también tiene una promesa incluida. Entonces, Dios me exige que honre a padre y madre, pero me bendice por honrarlo. Ahora, esto es una bendición. Que Dios me exija algo, pero a la misma vez, por exigirme eso y por yo ponerlo en práctica, Él me recompensa, Él me bendice. Entonces, honrar a padre y madre es un mandamiento de Dios, pero también tiene una promesa incluida, que viene como resultado de honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otra traducción dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y una vida plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora, esa palabra honrar tiene un significado profundo. La palabra honrar tiene un significado profundo. Esta palabra viene del griego timao, que significa premiar, fijar, valoración, reverenciar, honrar, atención. Entonces, cuando hablamos de honrar a los padres, mis amados hermanos, prolonga la vida sobre la tierra. Cuando honramos a nuestros padres, estamos honrando a Dios porque es un mandamiento y a la misma vez estamos invirtiendo en una vida larga. Honrar a los padres es invertir en una vida larga. Ahora, Dios toma muy en serio el hecho de honrar a los padres. Todos aquí somos hijos. Puede que usted tenga nietos, pero tal vez su papá todavía vive. Su mamá todavía vive. Puede que tenga 60 años y tal vez su mamá está viva todavía. Todos aquí somos hijos, mis amados hermanos. Aunque nosotros seamos los padres ahora. Porque a veces nosotros como padres queremos demandar de nuestros hijos y exigir de nuestros hijos. Pero a veces también nosotros somos malos hijos con nuestros padres. Y lamentablemente lo que se siembra se recoge, mis amados hermanos. Lo que sembramos también se recoge. Entonces, nosotros debemos entender que Dios toma muy en serio el hecho de honrar a los padres. Y una de las razones del castigo de Dios para con Israel en tiempos de Ezequiel tiene que ver con el pecado de descuidar y despreciar a los padres. Escuche bien, el pecado de descuidar y despreciar a los padres. Ahora, no se olvide de una gran verdad, mis amados hermanos. Como me ves, te verás. Si usted es de lo que anda jugando voleibol con su mamá y con su papá, pásalo para allá, pásalo para acá, y no quiero tener contacto con él porque está viejo, porque está vieja, porque hay que atenderlo, véase en ese espejo, porque posiblemente en un periodo no muy lejano, usted será el que andará rodando como un circo de pueblo o como un carrusel. Y luego tendrá que reflexionar y decir, definitivamente lo que se siembra se cosecha, mis amados hermanos. Hay personas que después de haberse servido tanto de los padres y haber recibido tanto de ellos, y haber sido ellos bendecidos por medio de sus padres, después de haber recibido tanto de ellos, ahora no quieren saber nada de sus padres. Entonces, en el tiempo de Ezequiel, una de las razones del castigo de Dios sobre la nación tiene que ver con el pecado de descuidar y despreciar a los padres. Ezequiel 22:7 dice, al padre y a la madre despreciaron en ti. O sea, Dios estaba molesto porque al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti y al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Otra versión dice, a los padres y a las madres se le trata con desprecio. Y si hay algo que genera incomodidad
y la ira de Dios es ver cómo un hijo maltrata a su padre y desprecia a su padre. Tus habitantes no honran a su padre, dice otra versión, ni a su madre. Tus habitantes no honran a su padre ni a su madre. Este pecado formó parte del juicio de Dios para con Jerusalén. Dios está atento, mis hermanos, y Él sabe y conoce cómo tratamos a nuestros padres. Y es de reflexionar y de meditar, bueno, Señor, tal vez no estoy haciendo las cosas bien. Necesito que me ayudes. Voy a cambiar ciertas cosas, porque tal vez muchas de las razones de mis problemas se deban a la manera y a la forma en que estoy tratando a mis padres. Por eso no debemos ignorar este mandamiento, sino al contrario, ponerlo por obra, porque al hacerlo estamos honrando a Dios. Esto significa agradarle tanto a Dios como a los padres. Además, es una bendición tener los padres vivos. Hoy, aunque un día, mis amados hermanos, en el día de hoy la gente le pasa por encima esto y queremos remediar la situación, queremos remediar nuestro problema con una salidita el Día de las Madres, lo cual no está mal, ¿no? Pero lo que quiero decir, no debemos esperar que venga el Día de la Madre para honrar al padre y a la madre. No debemos esperar el Día de la Madre para colgar la fotico y mostrar cómo la llevamos a comer, cómo le regalamos esto, cómo le regalamos aquello. Porque deberíamos mostrar toda la foto durante todo el año. Entonces, no honre a padre y madre el Día de la Madre, honre a su padre y a su madre todos los días que usted viva sobre la tierra. Hónrelo. Aproveche la oportunidad y la bendición, mis amados hermanos, de que Dios pueda hablarnos, de que tengamos este mandamiento, de que podamos invertir, de que podamos no solamente invertir recursos, no solamente invertir dinero, sino tiempo, también de calidad con nuestros padres. Porque un día, mis amados hermanos, vamos a dar cuenta a Dios. Y Él está observando nuestra conducta y nuestro comportamiento. En estos tiempos tan complicados y el ritmo de vida tan acelerado, tendemos a olvidar la gran responsabilidad que todo hijo debe tener para con sus padres. Pues sí, no somos perfectos, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Es cierto que muchas dificultades se presentan a menudo, pero nada debe invalidar nuestra responsabilidad. Sigo siendo responsable, aunque yo tenga familia. Algunas personas piensan que porque ya tienen su hogar y tienen su familia, ya se desligan, se cortan los lazos de relación con los padres. La Biblia dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero Él no está diciendo en ningún momento, cuando te cases, ya no cumplas el mandamiento de honrar a padre y madre. Las Escrituras enseñan que no debemos dejar a un lado nuestro deber como hijos y a la misma vez deberíamos reflexionar y vernos en ese espejo como padres que vamos a ser. Y la mayoría de los casos en el cual ya lo somos. Ya somos padres. En Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre y a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies. Esta vieja ya me tiene obstinado, me tiene cansado, dicen algunos hijos. ¡Qué fastidio! Otros dicen, yo no sé cuándo se va a morir. Y así descansamos todos. No espere muy buen trato usted en los días por venir. No espere que le vaya excelente y que le vaya diferente. Si usted es de ese tipo de persona que ve con desprecio a sus padres, que ya no quiere escucharlo. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Él fue el instrumento de Dios para que tú vinieras a este mundo. Y a tu madre, a tu mamá, cuando envejeciere, porque esa es la ley de la vida, todos vamos a envejecer. No la menosprecies porque ahora está vieja. Porque ahora no me puede cuidar los nietos, porque ahora no me puede hacer comida, porque ahora no me puede lavar, porque ahora no nos podemos beneficiar de ella. Entonces ahora la vamos a menospreciar. Bueno, la Biblia dice no hagas eso. Estas no son simples palabras. Esta es la exhortación de Dios para que nosotros, mis amados, podamos ponerla por obra. Sin justificación alguna, llegamos a olvidar o a dejar esa responsabilidad. No podemos dejarla. No tengamos en menos a nuestro padre. No menospreciemos a tu padre, ni tampoco a tu madre, por el estado en el que se encuentra. ¿Qué culpa tiene él o tiene ella de enfermarse?
Tal vez fue de tanto trabajar para darte una buena vida. Tal vez fue de tanto sacrificio para que hoy pudieras estar donde estás. Entonces no lo menosprecies, no la menosprecies ahora por el estado en el que se encuentra. El hecho de que ya no tenga el mismo vigor y que ya no pueda sacarle más provecho del que le ha sacado durante los últimos años, no te da razón para menospreciarle. Al contrario, tiene mayor responsabilidad, mayor peso, mayor carga. Deuteronomio 27, versículo 16 dice: maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Al parecer Dios no ve con buenos ojos a aquellos que abusan de sus padres y que deshonran a sus padres. Y explícitamente dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo amén. Nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Nosotros no podemos justificar a los que maltratan a los padres. Nosotros no podemos respaldar a los que son malos hijos. No podemos. Porque ni siquiera Dios, que es bueno, el único bueno, lo ve con buenos ojos. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito sea el que trate con desprecio a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Es grave esto. Es grave despreciar a nuestros padres. El deshonrarle trae graves consecuencias y no es recomendable para ninguno. Todo hijo tiene un deber con sus progenitores hasta el día en que estos partan de este mundo o Cristo venga. Y nada puede anular esta gran verdad y mandamiento, incluso aun cuando nuestros padres fuesen difíciles de sobrellevar. ¿Sí? No todos los padres fueron responsables. No todos los padres quizás hicieron lo que deberían haber hecho. Algunos tal vez fueron muy irresponsables. Otros simplemente nunca se preocuparon. Y tal vez eso nos ayude o nos consuele haciéndonos creer que por esa razón nosotros somos como somos con nuestros padres. Pues hermanos, hay muchas realidades aquí. Una es: nadie nace aprendido. 2, nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo exigir de mis padres lo que ellos nunca recibieron. Algunos creo que somos resentidos sin razón alguna. Algunas personas se resienten. Algunas personas andan dolidas toda su vida con sus padres y justifican sus acciones por alguna situación que pasó en determinado momento. Bueno, si el papá o la mamá no han sido perfectos, pues hay que pensar y entender de que uno sin Cristo y sin conocimiento de Dios comete muchos errores, algunos voluntarios y otros involuntarios, pero eso no me da el derecho de deshonrarlo. Debo honrar a mis padres, incluso aun cuando estos padres fuesen difíciles de sobrellevar, aun cuando tengan carácter, aun cuando sean quizás fuertes. Mi deber es honrarlos. Algunos intentan justificarse de los motivos por los cuales no honran a sus padres y dicen: es que por el carácter de ellos. Pero nada de esto sirve como excusa. Yo debo honrar a mis padres porque es un mandamiento divino, es mi responsabilidad honrar a mi padre y a mi madre. Yo voy a dar cuentas a Dios por la forma que como hijo me comporté e hice con mis padres. Y ellos van a dar cuenta a Dios por la forma que hicieron como padre para con su hijo o para con su hija. Cada uno va a dar cuentas a Dios. Pero yo no puedo justificarme en sus errores. Además, que muchos de los errores de los padres, en su gran mayoría, se debe a la ignorancia y al desconocimiento. Algunos padres fueron criados con maltrato. Algunos padres fueron criados en pobreza extrema, en dureza. Su carácter no fue quizás el más, pero las circunstancias, mis amados hermanos, y el desconocimiento de las cosas de Dios, aún así, hicieron lo mejor que pudieron. Hicieron lo mejor que pudieron hacer. Entonces no puede venir usted ahora, teniendo una vida completamente distinta, diferente, gracias al esfuerzo de ellos, a querer justificar que usted es con ellos o con ella, así porque ellos y ellos hicieron esto, hicieron aquello. No, Señor. Mi deber es honrar a los padres. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Escritura. Debo cumplir con mi deber como hijo. No hay mayor testimonio, mis amados hermanos, para un padre inconverso o una madre o un padre no creyente que ver a sus hijos poniendo en práctica el mandamiento de honrar a padre y madre. Pronto eso tendrá su efecto. Por lo tanto, hágalo y siembre para una vida prolongada. Después de todo, el beneficio es para usted cuando honra a su padre y a su madre. Jesús también exhortó a los líderes religiosos de su época por el abandono voluntario de sus responsabilidades para con sus padres. Cuando Cristo vino a este mundo, también se dio cuenta de detalles de los hijos para con los padres, lo cual lo querían justificar religiosamente.
En Mateo 15, versículo 1 al 9, nos habla al respecto. Ahí podemos ver cómo Jesús aclara que es imposible, o mejor dicho, es incorrecto quebrantar un mandamiento para cumplir otro. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No se puede, mis amados hermanos, invalidar un mandamiento, quebrantar un mandamiento para cumplir otro. Esa no es la voluntad de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta porción bíblica es mal interpretada. Tampoco significa o dice que el casado ya no tiene responsabilidades con su madre o con su padre. Pero pareciera que mucha gente lo ha comprendido de esa manera. Ahora, puede que existan mujeres o hombres que no les guste que su cónyuge le dé a sus padres. Pero si ese hombre o esa mujer no le gusta que usted le dé a su padre o a su madre, pues tienen que llegar a acuerdo y hablar con él. Pero usted no me puede prohibir a mí que yo le dé a mi padre y a mi madre. Ay, no, es que ese hombre se pone bravo cuando yo le doy a mi mamá. Ay, no, es que esa mujer se pone terrible, me castiga cuando ve que yo le estoy dando algo a mi mamá. Pues entonces ese hombre ni la quiere a usted, ni quiere a la mamá de él. Yo no tengo culpa que usted quiera ser egoísta con sus padres. Pero es mi deber como esposa o como esposo saber que de lo poco, de lo que tenemos, darle a mi mamá o darle a mi papá. Lo ideal que sea en acuerdo, en amor. Igual, viceversa, no solamente el papá de uno. Yo también debo preocuparme por el papá de mi esposa o el papá de mi esposo y decirle, mi amor, cuando podamos, vamos a comprarle a tu papá, vamos a darle a tu mamá, vamos a tratar de compartir con ellos algo, porque eso va a bendecir mi familia, va a bendecir mi matrimonio. Va a llegar el esposo o la esposa que va a decir, bueno, pero es que son muchos hermanos, que le den los otros. Yo no tengo nada que ver con lo que hagan los otros, mis amados hermanos. En una familia grande es difícil ponerse de acuerdo. Cada quien tiene un mundo en la cabeza y cada quien puede hacer lo que quiera. Pero yo voy a ser responsable con lo que a mí me toca. Si mi mamá, si mi papá, si la familia, si somos 20 hermanos y ninguno quiere dar y yo puedo dar, yo voy a dar. Aunque los otros 19 no den. Si hay que comprar algo, si mis padres necesitan algo y yo lo tengo y los demás no quieren dar, allá ellos. Esa es su responsabilidad. Yo no le doy a mi mamá o a mi papá porque los otros le den o no le den. Eso es problema de ellos. Ese es problema de ellos. Yo debo darle a mis padres, siempre y cuando la vida me lo permita y las circunstancias me lo permitan. Y aun cuando las circunstancias se pongan difíciles, debo tratar de abrir un hueco en medio de ese mar de circunstancias para tratar de sacar algo. Para tratar de dar algo, mis amados hermanos. Aunque usted esté casado, sigue siendo hijo. Y ambos cónyuges deben seguir cumpliendo con el mandamiento de honrar a padre y madre. Porque ese es el mandamiento impuesto por el Señor. Ambos deben velar dentro de todas las medidas posibles por contribuir y ayudar a sus padres. Ambos debemos sentir carga por los padres de ambos. Entonces, siguiendo en Mateo, capítulo 15, analicemos la conversación de Jesús y los fariseos. En ese capítulo 15, ellos llegaron y comenzaron a preguntar a Jesús sobre el por qué sus discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos era un cuerpo de leyes extrabíblicas que habían existido solo en forma oral y únicamente desde la cautividad de Babilonia, que incluía parte de la liturgia de cómo entrar al templo, y eso tenía que ver con lavarse las manos. Pero luego fue llevada al papel en la Misná, a finales del siglo II a.C. La ley de Moisés no contenía ninguna prescripción con respecto a lavarse las manos antes de comer, excepto para los sacerdotes que servían, debían lavarse las manos antes de ingerir cualquier cosa. Las ofrendas sagradas, sobre todo. La pregunta de los fariseos religiosos estaba enfocada en una tradición meramente humana que ni siquiera estaba en la Biblia. Eso no quiere decir que Jesús y sus discípulos fuesen antihigiénicos, sino más bien que no habían razones para estar lavándose las manos a cada momento y en especial si no lo ameritaba. Y sobre todo en un tiempo donde el agua era bien complicado conseguirla. Sin embargo, los fariseos lo hacían, pero más tenía que ver con la liturgia religiosa impuesta por los ancianos que por Dios. Ahora Jesús aprovecha ese momento, ¿verdad?, para decirles que en vez de estar preocupados por las tradiciones de los hombres y la religiosidad, deberían más bien estar atentos a lo que Dios dice en su palabra. Y de la misma forma como se preocupan por obedecer y poner por obra las tradiciones, deberían hacerlo con la palabra de Dios. Y esto debe ayudarnos a meditar también a nosotros.
sobre nuestra vida, cómo estamos llevando la vida cristiana. Si solamente nos preocupamos por las tradiciones que se han creado en el mundo evangélico o si realmente estamos preocupados por agradar a Dios y cumplir su palabra. Por ejemplo, hay personas que se visten de acuerdo a la conformidad de la iglesia, que religiosamente cumplen sus rituales diarios y se sienten bien. Pero la pregunta es si estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Si estamos poniendo por obra sus mandamientos. Por ejemplo, honrar a padre y madre. Vamos a quedarnos allí. ¿Estamos haciendo eso? De nada sirve que seamos un evangélico reconocido por todo el mundo. Pero la pregunta, ¿estamos honrando a padre y madre? Honrar en este contexto del que estamos hablando no tiene nada que ver con simplemente cómo tratamos a nuestros padres en cuanto a cómo le hablamos. Dije al principio, usted puede ser muy cariñoso, le puede dedicar poemas, le puede dedicar canciones, le puede decir un montón de cosas a su mamá, pero si sus hechos no van acompañados de lo que le dice, no sirve de nada. No me malinterprete. Es cierto también y es correcto hablarles educadamente, tratarlos con amor, pero no lo es todo, mis amados hermanos. Su mamá necesita más que amor, su papá necesita más que amor, necesita más. Jesús aquí no se está refiriendo a que los fariseos trataban mal con su vocabulario a sus padres, sino más bien al desprendimiento egoísta del cumplimiento del deber de proveer para las necesidades de sus padres. Ellos eran tan hipócritas que Jesús está atacando directamente la evasión de responsabilidad económica para con los padres. No querían ayudar a sus padres. Pensaban, como muchos, de que no, ellos no necesitan. Mi papá está solo, mi mamá está sola. ¿Para qué va a necesitar mi papá? ¿Para qué va a necesitar mi mamá? Y entonces cuando se veían enfrente de la realidad de la necesidad de sus padres, decían, es corbán a Dios todo lo que tengo. Significaba, es una ofrenda para Dios lo que tengo para darte. O sea, lo que te pudiera haber dado ya lo dediqué como una ofrenda a Dios. Por lo tanto, no puedo quitarla porque Dios es el que ocupa el primer lugar. Eso era lo que pensaban ellos. Eso era lo que pensaban ellos en su maldad y en su egoísmo y disfrazado de religiosidad. De eso está hablando Jesús. Esta es también la forma de honrar a nuestros padres. Incluye apoyo económico y asistencia, vestimenta, salud y recreación. ¿Qué tal? ¿O ustedes pensaban que honraban a sus padres solamente porque lo llaman? ¿O porque hablan con ellos? ¿O porque le piden la bendición? No, mis amados hermanos. Honrar a padre y madre ciertamente tiene que ver con cómo los tratamos, pero también con lo que le damos, con acciones. Sería injusto entonces ayudarles a quienes invirtieron más de la mitad de sus vidas en ayudarnos a nosotros. Porque uno desde que tiene un hijo se faja. A compre, a tome, coma, vaya, pasaje, vestimenta. Y lo hacemos con amor, sin esperar nada a cambio. Esa es la realidad. Pero no sería injusto que un hijo ayude a un padre o a una madre después que un padre le ha invertido tanto a él, o tanto a ella, o a ellos, porque en su caso son 3, 4, 5, sobre todo los tiempos de antes, cómo se levantaban tantos muchachos en una casa. Entonces no es injusto ayudarles a quienes han invertido tanto en nosotros, más de la mitad de sus vidas, ayudándonos a nosotros, porque incluso hay algunos que tienen 45 años y aún reciben de la pensión. ¿Qué les parece? Unos manganzones, todavía comiendo de los padres. Ay, sería gran cosa que ellos le dieran algo a su padre y a su madre. No, mis amados hermanos, los padres invierten y dan, y aún viejos siguen dando, porque viejos andan cuidando nietos, viejos andan llevando nietos. Y sí, es cierto que tal vez lo hacen con amor, pero algunas veces más allá del amor lo hacen por ayudar a sus propios hijos. Esa es la verdad. Para facilitarles la vida a ellos. Entonces no es para nada, mis amados hermanos, no es para nada descabellado que nosotros podamos ayudar a nuestros padres. Entonces no es nada glorioso que nosotros también les sirvamos con nuestros bienes. Los padres necesitan ser honrados por nosotros. Es tan importante para Cristo el honrar a los padres que cuando el joven rico le preguntó, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús incluyó el honrar a padre y madre. Ahora, ¿qué pasaba con estos fariseos? Que fueron a cuestionar a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos. Y resulta que ellos llevaban un gran y verdadero pecado. Vamos a leer. Voy a leerlo allí, Mateo 15.
Y esto es importante que nosotros lo sepamos, mis amados hermanos, porque después la vida nos da sorpresa y nos quejamos de nuestros hijos, pero no nos acordamos cómo fuimos nosotros como hijos, ¿no? Lamentablemente la realidad bíblica es lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Por qué tus discípulos, dicen en el Mateo capítulo 15, verso 2, quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, pero también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, pregunta Jesús. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así dice Jesús, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Ahora vemos a Jesús diciéndole, ustedes se preocupan por cumplir lo que los hombres dicen, pero no por cumplir mi palabra. Y son unos hipócritas porque ustedes invalidan el mandamiento de Dios, que es el mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, por seguir las tradiciones de los hombres. Y dicen es corbán a Dios, es ofrenda a Dios todo con lo que pudiera ayudarte. Amado hermano, ayudar a padre y a madre glorifica a Dios, honra a Dios. Y yo debo dar a mi padre y a mi madre. Y no puedo justificarme en ninguna cosa. La religión, la fe no puede justificarme por ningún lado. Porque los primeros grandes mandamientos es claramente en la palabra de Dios, honrar a padre y madre. Es increíble que unas personas que leían las escrituras y ayunaban y oraban constantemente no sintieran el peso del mandamiento de honrar a sus padres. En el verso 3, Jesús les dice claramente, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios. Créanme, quebrantan el mandamiento de Dios. No hay peor cosa que una persona que se llame cristiana y sus acciones contradigan lo que dice. Jesús confrontó el pecado de ellos, pero también confronta el nuestro. Tal vez no digamos que es ofrenda a Dios, pero lo justificamos de múltiples formas. Ellos decían que era ofrenda a Dios, pero ¿qué digo yo cuando me toca ayudar a mis padres? El verso 5 y 6 nos muestra cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso es hipocresía. La versión de la Nueva Traducción Viviente dice así. La versión Nueva Biblia al Día. Pero ustedes dicen, es preferible dejar de ayudar a los padres. Imagínense ustedes lo que decían estos religiosos. Es preferible dejar de ayudar a los padres que están en necesidad a dejar de ofrendar a Dios. De esta manera, con un mandamiento humano, están anulando el mandamiento divino de honrar y cuidar a sus padres. Nuestro Señor Jesucristo definitivamente conoce los corazones, mis amados hermanos. Él sabe cuándo es verdad que no podemos ayudar. Y eso tenemos que entenderlo. Estamos en un tiempo, en un mundo complicadísimo, mis amados hermanos. Y yo puedo tener paz si en determinado momento no puedo ayudar, si verdaderamente las circunstancias, pero ya he tratado y he buscado los medios de ayudar y no he podido. Pues tenga paz, porque ciertamente Él conoce los corazones. Es verdad que no podemos ayudar y sabe cuando es hipocresía o mentira. Podemos tener paz cuando es real y verdadera la razón por la cual no le hemos podido asistir. Pero deberíamos tener preocupación cuando podemos ayudar y aún así desistimos de hacerlo. Por ahorrar, por no querer gastar, porque pensamos que ellos deben tener. Para mí que mi mamá no los necesita, dicen algunos. Otros por castigo al resto de los hermanos. Yo no puedo permitir que mi mamá pase hambre o que mi familiar se muera por un medicamento porque los demás no quisieron dar. Porque el que tiene dice, no, es que yo siempre soy el que resuelvo. Yo siempre tengo que salir a poner lo que hace falta. ¿Y dónde están mis demás hermanos? Yo no soy el único hijo de ella. Los demás tienen que responsabilizarse. Hermano, hermana, escúcheme algo. Si usted tiene, Dios le va a seguir dando más. Si usted realmente se preocupa por lo que debe y hace lo que debe como hijo, nunca le faltará a usted, ni para sus necesidades, ni para ayudar a su madre y a su padre. No se preocupe por su hermano, por su hermana. No se preocupe por el que no quiere dar. No se preocupe por los demás. Preocúpese por hacer usted lo que debe hacer. Mire, hay un dicho en mi país que dice,
un padre puede mantener 20 hijos, pero 20 hijos no mantienen un padre. Y la razón es que un hijo dice que le dé Juan, Juan dice que le dé Luis, Luis dice que le dé Magali, Magali dice que le dé Fernanda, Fernanda dice que le dé Luis. Y así cada uno va pasando la pelota. Pero no he conocido, escúcheme bien, no he conocido hijo bueno con sus padres, hijo responsable con sus padres, que le vaya mal en la vida. No los conozco, mis amados hermanos. No conozco persona que haga lo que la Biblia dice y le vaya mal en la vida. Al contrario, aquellos hermanos que piensan que son avispados y que están dejando que el otro sea el único que gaste, pensando que ellos no van a gastar, ellos nunca van a tener y siempre andarán de mal en peor. Pero el hijo que honra a su padre y a su madre, en todos los sentidos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ese hijo siempre tiene. Siempre tiene. Y no solamente tiene. Cuando él sea o esté en la edad de su madre y de su padre, sobrará quien le dé, incluyendo a aquellos que no son sus hijos. Mis amados hermanos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y aunque uno no hace nada, mis amados hermanos, esperando nada a cambio, es voluntad de Dios que el que obra de buena manera y el que hace lo que es justo y el que vive de acuerdo a la palabra de Dios, entonces Dios se encarga de él. Mi consejo es, todo lo que usted pueda y esté a su alcance y a su mano, dele a su madre. Y si tiene esposo, tiene esposa, y por alguna razón tienen dificultades por eso, trate de mostrarle lo que la palabra de Dios dice. Pero no solamente lo hagan con la suya, hágalo con la de él, incluso cuando él no quiera. Anímelo y sea usted la intermediaria para que él o ella honre a su padre y a su madre. Y su hogar y su familia va a ser bendecida. Usted debe entender algo, mis amados hermanos. Usted debe honrar a sus padres porque es un mandamiento y un deber, no necesariamente por necesidad. Tampoco debe ayudarla solamente cuando estén al límite y luego sentirse orgulloso como que hizo una gran labor o una obra y esperar que se le reconozcan o lo premien. Yo no veo a mi mamá o a mi papá haciendo todo lo que hizo, diciendo ¿dónde está mi recompensa? No veo eso. Entonces usted haga las cosas no porque su mamá esté al límite, comiendo ya de la basura, no porque se esté muriendo y bueno, como nadie más hizo nada, ahí voy a actuar. No, hágalo desde el principio. Si hay algo si debe haber una carrera o una lucha entre los hermanos, debe ser por ser el primero en ayudar. Pero incluso cuando ayudó el primero, más atrás voy yo. No, es que ya no hace falta, no importa, que le sobre. Ahora, eso sería de bendición. Hay personas así, que ayudan a sus padres pero con desprecio. Y se lo sacan en cara todos los días que pueden. Gracias a mí, gracias a que yo, porque yo te compré, porque yo te he dado. Y esos son los que después dicen, cuando vayas a hacer los papeles me incluyes, ¿oíste? Me das más a mí porque yo te invertí más a ti. Válgame Dios. No se trata, mis amados hermanos, de ayudar para que me reconozcan, para que me premien. Y aunque hay gente así, nosotros no debemos ser así. Que ayudan a sus padres con desprecio. ¿Qué es ayudar a su padre con su desprecio? Estar cuestionándola, estar juzgándola, señalándola, estar recriminándole, estar sacándole en cara todo lo que le ha dado o todo lo que le ha comprado. Hay gente que ayuda a sus padres con desprecio. Lo hacen solamente pensando en el qué dirán. Para que no digan mis hermanos, para que no hable mi hermana, para que no hablen los vecinos, para que no hable fulano, para que no hable fulana. No, esa no es la forma correcta. No lo hacen de corazón. Y cuando usted regala o da algo y no lo hace de corazón, eso es pecado, mis amados hermanos. Es pecado. Es pecado. Hay hijos que le dan a los padres, pero no le dan lo que le deberían dar. Le dan migajas, aun cuando pueden darle más. Hombre, si puedes hacerle un buen mercado, ¿por qué le vas a dar miseria? Si tú sabes, si tú puedes, si tú tienes los medios, ¿por qué le darías migajas y miseria a tu padre? Entonces le dan a los padres, pero no le dan lo que deberían darles, sino lo que les sobra. Y así no es tampoco, mis amados hermanos. No se trata de que el dar a los padres se haga una carga, sino más bien una bendición. Una bendición. Cuando Dios dijo hipócritas, porque realmente esas personas usaban la religión para excusarse sobre sus obligaciones, pero en realidad ellos ni les daban a los padres, ni le daban tampoco a Dios. Entonces Dios, el que está más preocupado
que está por nosotros, a que llevemos a cabo este mandamiento que trae honra y gloria primeramente a Dios y satisfacción a nuestros padres y como recompensa larga vida para nosotros. Es un mandamiento que genera bendición múltiple. ¿Cuándo fue la última vez que usted bendijo a sus padres? ¿O lo ha honrado? Pues Dios conoce exactamente la realidad de cada uno de nosotros. Sabe el estado en el que estamos, sabe si estamos viviendo al día, alcanzado. Pero cuando hay causas nobles y uno se propone, Señor, este mes voy a sacar un poquito, el otro mes otro poquito, y voy a tratar de ayudar a mi mamá a solventar esto, a solventar aquello. No importa quizás la cantidad, es la intención, la disposición. Si usted es un hijo que busca el bienestar de sus padres, usted tendrá una vida larga, productiva, provechosa, y también está sembrando en sus hijos, ¿sabía? Sus hijos están observando cómo es usted con su padre. O sea, ellos están viendo cómo sus padres tratan a sus abuelos. Si ellos ven a unos padres preocupados por los abuelos, unos padres que se desvelan por su abuelo, ellos van a hacer de la misma forma con ustedes, aunque usted no lo hace con esa intención. Conozco personas, mis amados hermanos, porque la he visto con mis propios ojos, donde los hijos se desvelan por los padres, pero esos padres se vean desvelados por sus abuelos. Pero cuando un hijo crece viendo el desprecio con el que se trata a los abuelos, cuando un hijo crece que sus padres nunca mencionan a sus abuelos para nada, cuando unos hijos crecen viendo que sus padres nunca dieron nada a sus abuelos, entonces ellos entienden que no hay responsabilidad para con los padres. Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y esta exhortación viene dada, mis amados hermanos, con la intención de que Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero para bendecir nuestra vida tiene que enseñarnos cómo es la forma en que Él bendice nuestras vidas. Yo quiero invitarle a que oremos en esta hora, a que reflexionemos, a que pensemos. Si lo estás haciendo bien, gloria a Dios. Síguelo haciendo así. Si no lo estás haciendo así, es una oportunidad para ponernos a cuenta con Dios y una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Si realmente tienes resentimiento, tienes rabia, tienes odio, por eso tal vez es tu desmotivación, por eso es tal vez tu desprendimiento, perdona y obedece al Señor. Y tu vida, mis amados hermanos, va a cambiar, va a ser diferente. Oremos por esa gente, oremos por esos hombres y mujeres que en su caso, en algunos casos, han dedicado toda su vida a ayudar a sus hijos. Incluso aún cuando ya están casados, aún cuando ya están graduados, aún cuando ya salieron de casa, siguen allí. Su padre y su madre son los únicos que siempre quieren tener algo guardado para que cuando usted le pida, le puedan decir aquí está. Ellos son los únicos, mis amados hermanos, en el cual usted puede llegar a esa casa y si hay un pescado que era el único que tenían, le van a decir, ya comimos, cómaselo. No pasa nada. Ellos son los únicos que en definitiva, si tienen 100 pesos y se van a quedar sin nada, ellos le dicen, aquí están los 100 pesos. No, yo tengo otra cosita por ahí guardada, pero es mentira. Más nadie hace por usted lo que hace un padre y una madre. Entonces no creamos nosotros, mis amados hermanos. No creamos nosotros que no tenemos deuda con ellos. Sí, tenemos una deuda con Dios en primera instancia, pero también una deuda con el Padre y con la Madre. Que Dios nos ayude a valorarlos, a respetarlos, a honrarlos con la boca, a honrarlos con las acciones, a honrarlos, ¿verdad? Dándole todo lo que esté a nuestro alcance y dignificando su vejez, mis amados hermanos. Que tengan una vejez digna, que tengan una vejez donde reciban reciprocidad de lo que tanto han dado, amor, cariño y entusiasmo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, porque ella nunca regresa vacía. Gracias, Señor, porque todos aquí somos hijos, Señor. Sin importar la edad que tengamos y los años que tengamos, seguimos teniendo responsabilidades, Señor, con nuestros padres terrenales, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que así como decía Pablo, que aunque no eran perfectos, Señor, los venerábamos, Señor. Padre, que de igual manera nosotros, Señor, sintamos ese pesar, esa carga por nuestros padres. No solamente, Señor, tal vez darles, porque tenemos ambos casos, Señor, los que dan mucho dinero con la única intención
de no tener nada que ver con ellos, los que no dan nada por egoísmo, y los que, Padre amado, Señor, pudiendo dar, no dan. Señor, ayúdanos a ser justos, correctos, Señor, amables, amorosos, tiernos, no solamente darles y jactarnos, no, Señor, sino darles con cariño, con amor. Nunca, Señor, sacarle en cara lo que hemos dado, Señor, sino dar en silencio y siempre procurando dar más de lo que damos ahora. Señor, bendice a nuestros padres, ayúdalos, Señor, dale fuerza, Señor, dales de tu gracia, Señor. Aquellos padres que no te conocen, Señor, revélate a sus vidas, Señor. Manifiesta tu gloria, tu poder en sus vidas, cambia sus corazones, transforma sus mentes, sus pensamientos. Señor, permite en el nombre de Jesús que ellos puedan conocerte a ti como el único Dios verdadero. Revélate a sus vidas, Señor. Te pedimos también, Padre amado, que nos deje a nosotros sabiduría para tratarles, para hablarles. Señor, sobre todo que demos testimonio, Señor, de amor, de desprendimiento, Señor. Padre, oramos también, Señor, para que en el nombre de Jesús ellos puedan conocerte a ti mediante la transformación que tú has hecho en nosotros, Señor. Oh Padre, bendecimos, Señor, a nuestros padres en esta hora, Señor. Concédeles fuerza, salud, vitalidad, vigor. Bendícenos, Señor, para bendecirlos también, Señor. Y ayúdanos a entender que todo tiene propósito en ti, Señor. Padre, bendice a los abuelos, Señor. Bendice a aquellos que están atravesando momentos difíciles, Señor, de soledad, de desprecio, Señor, de abandono, Señor. Ten misericordia, Señor, fortaléceles, Señor. Padre, pon en ti, Señor, en nosotros el querer como el hacer, Señor. Padre, ayúdanos a reconocer nuestro pecado, Señor, a confesarlo y apartarnos, Señor. Y bendice a nuestros padres y ayúdanos a nosotros a ser ejemplo de nuestros hijos y a recordar que un día seremos nosotros los que estaremos en esa misma condición, Señor. A ti sea la gloria, Señor, y a ti sea la honra. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice la relación padre-hijo. Señor, que haya perdón, que haya restauración, Señor. Que haya humildad de parte y parte, Señor. Y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos ver tu gloria, Señor, manifestada en nuestros hogares y en nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracia, gloria y honra. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Saludo a mis hermanos allá en La Paz, Bolivia. También saludo a mis amados hermanos en San Gil, en Soacha también. Mis hermanos que nos ven acá en Bogotá. También a mis hermanos allá en Fusagasugá, mi hermana Rocío, mi hermana Lucy. Bendiciones para ustedes. Y así también a todos los demás que puedan escucharnos desde los distintos lugares donde nos ven. Que hoy podamos reflexionar, amén. Y si tenemos la viejita cerca, empecemos hoy, amén. A hacer lo que nos toca y lo que debemos hacer. Dios les bendiga, Dios les guarde, les mando un abrazo y que puedan descansar.